buenos días, queridos amigos y amigas. Estamos en la primera emisión de Telediario en este viernes 21 de febrero del 2020, ya próximos a iniciar el feriado de Carnaval. Las recomendaciones de seguridad para los viajes, si usted piensa viajar a otra provincia, seguridad en sus hogares, tome las precauciones del caso para que no tenga problemas y disfrute de estos días de absuelto. Con esta información vamos a dar inicio al noticiero revisando nuestros titulares. 6 privados de la libertad murieron en los pabellones de mínima, mediana y máxima seguridad en la cárcel de Turi, en la provincia del Azuay. Así lo confirmaron las autoridades. En el 7º día de juicio en el caso Sobornos, la Fiscalía General del Estado fue enfática en recalcar que se configuró una estructura delincuencial liderada por el exmandatario Rafael Correa. Más de 11.000 docentes recibieron el nombramiento definitivo para formar parte del Magisterio Fiscal. El evento estuvo encabezado por el presidente de la República, Lenín Moreno. En lo internacional, en Ucrania se desplegaron fuerzas antidisturbios para controlar las protestas en contra de la llegada del avión proveniente de la ciudad china de Wuhan, que evacuó a 72 ucranianos y varios extranjeros, entre los que se encuentran 5 ecuatorianos por miedo a posibles contagios. Iniciamos con el desarrollo de las noticias y 11.823 docentes recibieron el nombramiento definitivo para formar parte del Magisterio Fiscal. Con este reconocimiento culminó el concurso de mérito y oposición Quiero ser maestro 6. Un nuevo proceso fue anunciado por el presidente Lenín Moreno, quien participó del evento. El concurso había iniciado en agosto de 2017 y participaron más de 129.000 aspirantes, pero quienes ganaron el proceso de revalorización fueron 11.000 docentes, hoy acreedores de su nombramiento definitivo, entre ellos Pablo Tello. Empezamos a elaborar desde el 1 de agosto y nada, con todas las ganas de seguir aportando desde las aulas para una transformación real en nuestro país. Y eso es lo que se reconoció este jueves en el Coliseo del Colegio Consejo Provincial de Quito. La necesidad de una evaluación y superación continua para lograr educación de mayor calidad. Y que ustedes son la piedra angular de la calidad educativa y que seguimos con pasos concretos, pasos adelante en la revalorización docente. El presidente Lenín Moreno corroboró esto y por ello ya anunció un nuevo concurso de méritos y oposición. En abril, antes del Día del Maestro, iniciamos Quiero ser maestro 7. Pero antes la garantía absoluta para su trabajo. Y por eso sé lo importante que es asegurarles las mejores condiciones de trabajo y la estabilidad laboral. Así como la inversión destinada para este sector estratégico con miras al desarrollo del Ecuador. Siempre más recursos, para más textos, para más uniformes, para más alimentación escolar y para más servicios educativos. Es que esta inclusión determina que el 71% de profesores del Magisterio Fiscal cuenten ahora con nombramiento definitivo. Alec Llanos, Medios Públicos. El presidente de la República, Lenín Moreno, recibió en el Palacio de Gobierno a los embajadores de Alemania, Israel, Belarus, El Salvador, Italia, Panamá, Egipto y Nueva Zelanda. En el Salón Amarillo del Palacio de Carondelet, los diplomáticos presentaron sus cartas credenciales al jefe de Estado para poder intervenir como puentes o intermediarios entre sus países y Ecuador. En el acto protocolar, el primer mandatario dio la bienvenida a los embajadores y reafirmó el compromiso del gobierno ecuatoriano para vigorizar las relaciones bilaterales con estos países y a fortalecer las políticas encaminadas al desarrollo de sus naciones y sus habitantes. Sabemos que en el ejercicio de sus funciones nos dejará muchas satisfacciones mutuas, porque así entendemos la labor diplomática. Nos interesa multiplicar, por supuesto, las voluntades por la paz, por el progreso de nuestros pueblos, ampliar cada vez más el comercio, la cooperación, la transferencia de tecnologías, la solidaridad, el intercambio equitativo y para impulsar entre todos la valoración de algo que es hermoso y que, por supuesto, las embajadas y los consulados ayudan, oficinas comerciales también ayudan mucho a que lo sea, a fortalecer y enriquecer la diversidad. Bienvenidos con ese bagaje de cultura, de efectos, seguramente con un equipaje de sueños que serán posiblemente realizables completamente para nuestros pueblos. Bienvenidos a esta que es la casa de ustedes. Ustedes y sus familias, ustedes y los queridos ciudadanos de sus países siempre son bienvenidos en Ecuador.
los últimos años, Ecuador participó de negociaciones de alto nivel y alcanzó distintos acuerdos comerciales con beneficios, sobre todo para el sector productivo. Nuestro país ya participó en el año 2005 de una negociación con Norteamérica que en aquella época no se concretó. Tras la reunión mantenida entre los gobiernos de Estados Unidos y de Ecuador, que fue calificada de histórica, el país se prepara para entablar las negociaciones que permitan alcanzar un acuerdo comercial con la primera potencia económica del mundo. Diego Caicedo, viceministro de Comercio Exterior, manifestó que el país cuenta con una vasta experiencia en este tipo de negociaciones, cuyo historial data del año 2005, periodo en el que Ecuador intentó un primer acuerdo con el poderoso del norte. Hemos generado una expertise en estos últimos años, acuerdo con la Unión Europea, proceso avanzado con la Alianza del Pacífico. Hoy mismo se cierra la negociación con Chile, se ha concluido la negociación con EFTA, va a estar ya en los próximos días en ratificación en la Asamblea. El acuerdo con Reino Unido también lo hemos concluido. Esta experiencia adquirida será fundamental para alcanzar un acuerdo que beneficie a los sectores productivos ecuatorianos y proteja sobre todo los intereses de aquellos sectores sensibles y que se encuentren en desventaja, como el agrícola, propiedad intelectual y definición de origen. Creemos que estamos dando herramientas a los productores ecuatorianos para que apunten a ciertos mercados. En Alianza hay sensibilidades en el sector industrial, en Estados Unidos hay sensibilidades en el sector agrícola. Entonces todo eso tenemos que ir balanceando de manera adecuada a efectos de, como digo, no generar impactos mayores en esos sectores. Por ello es importante trabajar casa adentro y delinear una hoja de ruta entre los distintos sectores productivos del país que busque establecer con claridad la estrategia de negociación. Así lo manifiesta Pablo Zambrano, presidente ejecutivo de la Cámara de Industrias y Producción. Los equipos de comercio exterior, el sector privado de ambos países, tenemos que trabajar proactivamente para poder concretar este acuerdo comercial. Esto va directamente a favorecer el empleo, la producción. En abril de 2020 se dará un segundo paso importante en la intención de Ecuador y Estados Unidos de iniciar negociaciones para un tratado comercial. Para esta fecha está prevista la tercera reunión del Consejo de Comercio e Inversiones entre ambas naciones. Juan Carlos Figueroa, Medios Públicos. La creación de un centro de inteligencia criminal, de un centro de comando, control, cómputo, comunicaciones y contacto ciudadano, más la capacitación de 500 policías ecuatorianos para combatir delitos como narcotráfico y crimen organizado, son parte de los acuerdos logrados el 12 de febrero entre Ecuador y Estados Unidos, tras la reunión del presidente Lenín Moreno con el presidente norteamericano Donald Trump. Ecuador implantará un centro de comando, control, cómputo, comunicaciones y contacto ciudadano denominado C5. Esto como parte de los convenios que Ecuador alcanzó con Estados Unidos en materia de seguridad durante la reunión que mantuvo el presidente Lenín Moreno el 12 de febrero con su homólogo norteamericano Donald Trump. Este C5, este centro de comando integrado, lo que hará es justamente articular inclusive comunicacionalmente con información de otros países y poder tener las alertas necesarias y hacer anticipación a la economía ilegal que generan los mercados organizados transnacionales. La creación de un centro de mando de inteligencia criminal con equipos especializados en ciberseguridad que operará en Ecuador y compartirá información con Perú y Colombia permitirá fortalecer el combate contra el narcotráfico y el crimen organizado. Implementar este sistema que se llama ATS Global. Esto no necesita un lugar físico de instalarse, es uno de los 6 convenios de seguridad que ya tenemos, que van desde temas migratorios hasta temas en donde tenemos un intercambio de información cuando viajan personas que han sido procesadas por delitos sexuales contra menores, por ejemplo. Otro de los acuerdos logrados con Estados Unidos es la capacitación de 500 agentes policiales que se formarán en el país norteamericano en distintas materias de seguridad. Ya empezó, tuve el honor de asistir al Departamento de Estado, a la DEA, a la graduación de los primeros oficiales de policía que se formaron ya bajo los conceptos de agentes especiales contra la lucha al narcotráfico. Estamos hablando de cooperación estratégica en intercambio de información, en formación y también en algún desarrollo de infraestructura. Lo que esperamos nosotros de manera ideal es desarrollar infraestructura de seguridad en la frontera norte, por ejemplo, en la zona de Mataje. Como una forma de combatir al crimen organizado, también se acordó la creación de una unidad especial anticorrupción y de lavado de activos en la que Estados Unidos se unirá con información especial
Santiago Tello, Medios Públicos. En otras noticias, por falta de quórum, no se pudo instalar la mesa legislativa que analiza la ley de movilidad que contempla temas como la deportación o la no admisión de extranjeros a nuestro país. El asambleísta de la Revolución Ciudadana, Joffrey Poma, sentenciado por paralización de un servicio público, pidió la reincorporación a esa comisión. De esta manera ingresaron los legisladores de Revolución Ciudadana, que integran y aquellos que no forman parte de la Comisión de Soberanía y Relaciones Internacionales. La Guardia Legislativa intentó mantener la calma, pero no lo logró. Ellos acompañaron a Joffrey Poma, sentenciado a 1 año 4 meses por la paralización de un servicio público por los hechos violentos de octubre, quien buscaba su incorporación como legislador en la comisión. Hubo una reunión entre el presidente de la comisión y el bloque previo a la instalación de la mesa. Yo debo constatar el quórum y de ahí solicitar la lectura de cualquier documento que usted haya introducido por secretaría. Solo 6 asambleístas de los 12 estaban presentes, no hubo quórum y la cita no se instaló. Yo considero más bien que cuando hay interés para la Revolución Ciudadana, están puntuales como estuvieron el día de hoy. Cuando no hay interés partidista, simplemente a lo mejor retardan o no se hacen presente. El legislador Poma pidió que se dé lectura a un escrito que presentó que describía su situación jurídica. Voy a enviar esta comunicación a la Secretaría General para que le haga llegar al CAL y ellos nos notifiquen igualmente por una resolución su incorporación a esta comisión, si así es la decisión de ellos. Ojalá que con esta solución que se quiere dar haya ya un gran sentido de responsabilidad. Mientras tanto, seguirá la legisladora alterna. La asambleísta Lisette Andrade seguirá actuando en esta comisión como corresponde. Y así quedó en suspenso el análisis de la ley de movilidad, a pesar del pedido del presidente de la República y de varios ministros para agilitar su trámite. Ayer en la tarde debíamos nosotros ya cerrar y desgraciadamente fueron los señores de la Revolución Ciudadana los que no dieron quórum. René Yandún, vicepresidente de la comisión, resaltó la importancia de la normativa, pero dijo que si no hay convocatoria para este viernes, quedará para después de la vacancia legislativa. A no ser que el presidente tiene la potestad de convocarnos a una sesión extraordinaria. Según Flores, solo restaba la definición y estudio de 12 artículos, entre ellos la deportación o expulsión de extranjeros. Tenemos un tema, por ejemplo, del menaje de hogar. Tenemos el tema de la no admisión de extranjeros en nuestro país, la expulsión, sobre la deportación en caso de delitos flagrantes. Tomará varias semanas poner en conocimiento del Pleno las reformas a la normativa, pues involucra el 90% de ese cuerpo legal. Valerio Villarroel, Medios Públicos. La Comisión de Régimen Económico de la Asamblea Nacional aprobó el informe para segundo debate del proyecto reformatorio, la Ley Orgánica de Minería. Daniel Mendoza, presidente de la mesa, y Patricio Donoso, segundo vicepresidente de la legislatura, aseguraron que con esta propuesta se podrán transparentar los procesos de concesión minera. Transparentar el sector minero y garantizar que todo proceso de subasta o de concesión o de contratación pública se da de manera transparente, con procesos de licitación, para que esté regulado y no como actualmente está siendo llevado adelante, casi que de manera directa. Evitando que sigan vigentes 2 artículos perversos de la ley, el 29 y el 40, que establecen que las empresas extranjeras, por solo serlas, no pueden o no tienen necesidad de pasar por un proceso licitatorio. Y el otro artículo dice que las empresas estatales, por solo ser estatales, no necesitan pasar por procesos licitatorios. 6:15 de la mañana, continuamos con información y la Fiscalía culminó con la presentación de su prueba testimonial y documental en el juicio que se desarrolla en el caso Sobornos 2012-2016. Diana Salazar fue enfática en recalcar que se configuró una estructura de delincuencia liderada por el exmandatario Rafael Correa y que en él habrían participado 10 exfuncionarios de altos cargos y 11 empresarios en un tema de sobornos a cambio de contratos públicos. En el 7º día de juicio, la Fiscalía General del Estado concluyó con la presentación de su prueba testimonial y documental. La fiscal Diana Salazar señaló que son suficientes los 34 testimonios y peritos presentados hasta la fecha, pese a que anunció 166. Tenemos la suficiente prueba para confirmar la teoría del caso.
que se trata de una estructura criminal, no lo ha establecido la Fiscalía, sino una perito técnico científica que operó entre el año 2012 y 2016 bajo la modalidad de cruce de facturas y en efectivo recibían sobornos a cambio de que se entregaba por parte de las empresas de ser beneficiarias de contratos. Acción que fue cuestionada por los abogados de la defensa de los procesados. No era cierto que tenía esos indicios que decía tener, porque las pruebas que ha presentado se resumen apenas a una décima parte de lo que decía tener Fiscalía. Se ha diluido tanto la capacidad probatoria de Fiscalía que ha tenido que renunciar a más de 90 testigos por la amenaza de que estos incurran en el delito de perjurio. Además, durante esta jornada, la fiscal entregó 100 pruebas documentales, donde se busca demostrar la participación de cada procesado desde su cargo o funciones. Así también se entregaron 17 carpetas que contienen los contratos que se realizaron en el gobierno anterior entre el Ministerio de Transporte, Senagua, Petroecuador y Selec, con los 10 representantes de las empresas contratistas quienes están investigados. Asimismo, se adjuntó toda la información que corresponden a las facturas de los proveedores que entregaron el servicio al Movimiento Alianza País, a la Secretaría de Comunicación para varios de sus proyectos y que fueron cancelados por las empresas. Según la Fiscalía, en sobornos se habría entregado alrededor de 7.8 millones de dólares. Este es el primer juicio por presuntos actos de corrupción que enfrenta el exmandatario Rafael Correa. Su abogado defensor Fausto Jarrín mencionó que se presionan los tiempos para tener una pronta sentencia ejecutoriada. Este proceso que lo único que intenta es evitar que el expresidente Correa esté en una papeleta en el 2021. Para descartar especulaciones, la fiscal Salazar también dio respuesta ante este tema. La Fiscalía es absolutamente ajena a los procesos políticos. Aquí ustedes han podido ver la desesperación en la que están cayendo los profesionales del derecho ante la abundante prueba de Fiscalía. Finalmente, la fiscal reveló que este no es el fin del caso Sobornos. Al momento, la Fiscalía tiene varias investigaciones previas abiertas que se derivan de estos actos de corrupción. Olga Velasco, Medios Públicos. El Contralor General del Estado dio a conocer que existen indicios de responsabilidad penal sobre el contrato de alquiler del Colegio de Abogados del Guayas. El inmueble también fue uno de los escenarios sobre la estructura criminal en el caso Sobornos. El pedido de auditoría fue hecho por la Corte Constitucional sobre algunas irregularidades registradas en el Colegio de Abogados del Guayas. Lo hemos hecho conocer ya a las autoridades correspondientes y este examen incluye indicios de responsabilidad penal, entre otros elementos analizados, por precisamente la contratación y uso del edificio en Guayaquil. Por su lado, el abogado Hernán Ulloa, y candidato como titular del Colegio de Abogados del Guayas, señala que estas irregularidades debieron ser conocidas por el actual presidente Jimmy Salazar. Porque recordemos que también el directorio es el que hace la gestión económica y la gestión administrativa en el Colegio de Abogados. ¿Quién conocía o quién desconocía de dónde salen los recursos para comprar un edificio o de dónde salen los recursos para pagar la hipoteca a ese edificio? Ulloa además indicó que al existir indicios de responsabilidad penal, el trabajo de auditoría de la Contraloría debe de ser complementado también por la Fiscalía. Y si existe un sobreprecio en el alquiler de un pequeño espacio para que funcione una institución del Estado, pues habría que conocer si efectivamente esto de aquí acarrea una responsabilidad administrativa, civil o penal. Según lo que escuché en palabras del Contralor, esto podría acarrear responsabilidades penales y eso ya pasaría a manos de la Fiscalía del Ecuador para que hagan las investigaciones que correspondan. Por parte de la Fiscalía, la perito Alexandra Mantilla expuso los resultados de la técnica de perfilación criminal en el caso Sobornos. La sede del Colegio de Abogados en Guayas sería uno de los escenarios de esta estructura criminal liderada por Rafael Correa y Jorge Glass. Guadalupe Ayoví, Medios Públicos. En un acto de solidaridad, de apoyo emocional y agradecimiento, la ministra de Gobierno, María Paula Romo, acompañó en el velorio a los familiares del cabo Nilo Guillén en Portoviejo, provincia de Manabí. El gendarme murió asesinado durante un operativo.
En una caravana con honores, la ministra de Gobierno María Paula Romo, el viceministro de Seguridad Patricio Pazmiño y el comandante general de Policía Patricio Carrillo estuvieron junto a los familiares y allegados del cabo Nilo Guillén. A presentarle nuestros respetos y nuestra solidaridad a la familia del cabo Guillén, que efectivamente fue asesinado ayer en medio de un operativo policial. Y por supuesto estamos aquí para agradecer y reconocer el valor y el trabajo del cabo Guillén y en él el sacrificio y la vocación de toda la policía. El gendarme murió asesinado durante un operativo policial por detener a un delincuente en el Carmen, provincia de Manabí. El asesino disparó contra el agente del orden, provocando su muerte, mientras otro policía fue herido. El culpable está detenido. Es de nacionalidad ecuatoriana, es manabita. Tiene 3 detenciones anteriores desde el año 2016 y nunca había recibido una sentencia, pero ha sido detenido 3 veces antes por la Policía Nacional. El autor de los disparos, que además hirió a otro policía, está ya preso. Tiene que enfrentar a la justicia, esperamos la más dura de las sanciones. El policía que fue herido ha sido trasladado a Guayaquil para ser atendido. Una bala está alojada en su hombro. Está estable, pero va a necesitar ser intervenido porque tiene una bala alojada en el hombro. Los honores póstumos se realizaron durante el velorio en el barrio Florón, etapa 4, en Portoviejo, Manabí. Él huyó en primera instancia y el arma que creemos es el arma con la que se terminó con la vida del policía Guillén fue encontrada esta mañana por la Policía Nacional. Así que existen todos los elementos para que la justicia haga su trabajo y aplique la más dura de las sanciones. Mariuxi Buenaño, Medios Públicos. 6 privados de libertad murieron tras un amotinamiento en la cárcel de Turi, en la provincia de La Suay. Una de las hipótesis es un posible malestar por la clasificación y traslado de reos a otros centros de rehabilitación del país. En los pabellones de mínima, mediana y máxima seguridad se registraron las muertes en la cárcel de Turi, en la provincia de La Suay. Tenemos 6 personas privadas de libertad quienes han fallecido. Se les ha encontrado en sus distintas celdas, suspendidos de sus camas. Este es otro tipo de violencia. Consideramos de que es otro tipo de reclamo. La directora del centro informó sobre las sentencias que cumplían los reos. Son personas que ya estaban cumpliendo su pena desde hace años atrás en el CRS Turi. La mayoría estaban por asesinato y una de ellas por robo, entre sentencias de 40, 25 y 3 años respectivamente. Un reclamo por parte de las personas privadas de la libertad, un reclamo que era hacia la directora, que querían conversar con la directora sobre aparentemente algunos requerimientos que ellos querían hacer. Hasta el lugar llegaron los familiares que no conocían lo que ocurrió. Solo nos llamaron a decir que estaba mi familiar de nosotros está muerto y es mi cuñado. ¿Que ha habido alguna riña, una pelea? Los organismos competentes iniciaron las investigaciones. La directora del centro descartó que se trate de una riña. Sin embargo, una de las primeras hipótesis que habría motivado la protesta fue el rechazo a la clasificación y reclasificación de reos y el traslado a otros centros. Así lo dijo el director general del Servicio de Atención a Personas Privadas de Libertad. Bajo un pedido de la directora, nosotros hemos procedido el día de ayer a hacer un traslado de aproximadamente 10 personas. Pensamos que la acción que se realizó el día de ayer ocasionó esta protesta. Se especula también sobre la intención de infringir las normas de comercialización de productos. Hacen compras dentro del economato y esas compras es como que a cambio de ciertos otro tipo de productos los revenden. Eso existe una prohibición. Que ellos comprendan las normas que nos rigen al sistema penitenciario. Podría también tratarse de suicidios porque según Moncayo hay un alto índice de estos casos. Implementará el plan Centinela que brinda apoyo psicológico a los PPLs. Valeria Villarroel, Medios Públicos. La Policía Nacional investiga un video que circula en redes sociales en el que se observa cómo 2 personas con arma en mano amenazan a ciudadanos en Guayaquil. La policía señaló que no tolerará este tipo de actos. Pues sí, es verdad, Así, con arma en mano, apuntando y riendo, 2 sujetos se grabaron amenazando a los ciudadanos de Guayaquil. Andamos jugando, Guayaquil, oíste. Este video ya circula en redes sociales y causa preocupación a los habitantes del puerto principal. Es sumamente preocupante, pero hay que tomar medidas sobre eso, ¿no? La policía ya conoce de estas amenazas y aunque no adelantan información, asegura que están investigando
y no lo van a tolerar. Espero que en las próximas horas tengamos una respuesta a ese video que obviamente generó bastante alerta, bastante alarma, pero insisto, no vamos a soportar ni vamos a tolerar ese tipo de altanerías aquí en nuestra ciudad y en nuestro país. Se presume que los dos sujetos serían extranjeros. Los ciudadanos de otra nacionalidad que viven en Ecuador también rechazan estas amenazas, pues afecta la imagen de quienes trabajan de manera honrada y también esperan que se tomen acciones. Nos vemos perjudicados por eso, porque es como decir que por uno pagamos todos y no debería ser. El gobierno de acá se encargará de tomar medidas en cuanto a eso. Mientras los guayaquileños solo piden más control, sin importar la nacionalidad. A los ciudadanos extranjeros y también a los nacionales, ¿no? Luis Alfredo Zúñiga, Medios Públicos. Momento de una pausa en Telediario Primera Emisión. Lo invitamos a que nos siga también a través de nuestras redes sociales. Nos encuentran en Facebook como Telediario-EC. También en la cuenta de Twitter como Telediario EC y nuestra página web www.ecuadortv.es. Regresamos enseguida con más información. Siga con nosotros. Hoy en Primera Impresión, Daniel Legarda, presidente ejecutivo de FedExport, con quien hablaremos sobre los acuerdos comerciales y la visita de la comitiva de empresarios a Estados Unidos. Guillermo Rodríguez, subsecretario de Orden Público del Ministerio de Gobierno, con quien dialogaremos sobre las expectativas del feriado de Carnaval y sus controles. Patricio Velázquez, gerente técnico de Quito Turismo, con quien conversaremos sobre la agenda de Carnaval Quito 2020 y diferentes eventos artísticos culturales que se realizarán en la capital. Primera Impresión con Fabricio Ceballos. Seis y 30 de la mañana continuamos con la información en Telediario y le contamos que en Quito se presentó el libro Jaime Nebot, El Camino a la Prosperidad, que fue escrito por el empresario Roberto Aspiazu y el periodista Gonzalo Ruiz. Es un texto en el que se plasma la biografía política de Nebot y narra de forma cronológica desde su inicio en la política en el año 1983, cuando ejerció como jefe de campaña del presidente León Febres Cordero, quien posteriormente lo nombró gobernador del Guayas. Su carrera como diputado en el Congreso Nacional, sus candidaturas al sillón de Carondelet por 2 ocasiones en los años 1992 y 1996 y su participación en la Constituyente de 1998 también se relatan en el libro. En 9 capítulos que suman 450 páginas, se recopila además las vivencias personales, anécdotas en el ámbito político y su trayectoria como empresario. El libro también está ligado a su gestión por 19 años en la alcaldía de Guayaquil, la transición que vivió la ciudad y el modelo de desarrollo que ejecutó. En este feriado de carnaval, 260 brigadistas realizarán controles a buses inter e intraprovinciales en las 62 terminales terrestres del país. La ciudadanía tiene a su disposición un aplicativo con el que puede monitorear la velocidad, la ruta de la unidad de bus y denunciar abusos o excesos de velocidad de las unidades de transporte. Los diferentes organismos de control desplegarán un amplio operativo antes, durante y al finalizar el feriado de carnaval para evitar accidentes en las vías del país. Carla Arellano, subdirectora ejecutiva de la Agencia Nacional de Tránsito, informó que la institución tomó varias acciones para ofrecer una mayor seguridad a los viajeros que se movilizan en un 70% en transporte público. Entre las acciones que se tomaron está el levantar un perfil de riesgos de cada operadora, revisión de kit de seguridad de las unidades y la disposición de un aplicativo con el cual el pasajero tendrá un mayor control sobre la unidad en la que se desplaza. Interesante es que actualmente tenemos un aplicativo que se llama ANTTS, se puede bajar cualquier persona, lo tenemos para iOS y Android, y uno solo digita la placa del vehículo y puede ver en tiempo real el circuito, la ruta, y los ciudadanos pueden presentar sus quejas si es que hay excesos de velocidad. Además, señaló que se realizará un estricto control a los buses en las 62 terminales terrestres del país. 260 brigadistas que vamos a tener en nuestras terminales terrestres, ellos van a hacer un control de los buses previo, revisar que el conductor tenga su licencia con todo en línea, con todo bien, la matrícula, la revisión técnica vehicular, por ejemplo, el listado de los pasajeros antes de salir de la terminal. Las unidades que pasen la inspección tendrán un adhesivo de feriado seguro en el parabrisas. Lo interesante es que así los ciudadanos pueden
identificar los buses que han sido revisados y la idea es que en las carreteras los entes de control también ya puedan reconocer qué buses han sido revisados. De esta manera se controlará los alrededor de 11.000 buses que existen a nivel nacional para evitar que excedan la velocidad, asegurarse que estén en buenas condiciones y sus conductores tengan la documentación necesaria. Según el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, de los 10.284 kilómetros que conforman la red vial estatal, el 62% se encuentra en buen estado. Además, se dispuso 302 unidades de equipo caminero y patrullas que estarán ubicadas en puntos estratégicos y se activarán en caso de emergencias por accidentes, deslaves o derrumbes. Juan Carlos Figueroa, Medios Públicos. La Policía Nacional hace un llamado a la ciudadanía a retomar los buenos hábitos de la buena vecindad para restar el campo de la acción delincuencial. Conocerse con sus vecinos, organizar comités barriales de seguridad, implementar medidas disuasivas de protección son, entre otras, las sugerencias que la institución hace para un trabajo más coordinado de la policía y la comunidad contra el AMPA. Un feriado de 4 días está por llegar. Muchos, sin duda, tienen planificado salir de la ciudad de residencia para desplazarse a otros puntos del país. Y con ello vienen las dudas respecto a si sus bienes estarán a salvo durante los días de descanso. Para el general Pablo Rodríguez, director de operaciones de la Policía Nacional, es vital que en los barrios se retomen prácticas donde la unidad y la solidaridad entre vecinos sean las claves para que los zampones duden en intervenir. Hay urbanizaciones que tienen guardias y que tienen una gran cantidad de logística para prevenir, como cercas eléctricas, sistemas de videovigilancia. Por iniciativa institucional se ejecutan estrategias entre las unidades de policía comunitaria y los comités barriales organizados a través de la plataforma de mensajería WhatsApp. El coronel Ángel Zapata, director nacional de Policía Comunitaria, explica que ante cualquier novedad, los dirigentes barriales envían mensajes de alarma a las UPC para que los policías asignados intervengan ante cualquier sospecha de actividad delincuencial que los vecinos reporten en sus barrios. Todos debemos entender que cuando alguna persona decide salir de la ciudad, siempre habrá alguien que nos pueda ayudar a autoprotegernos. Mecanismo que se complementa con la estrategia de uso de los llamados botones de pánico, detalla el jefe de la Policía Comunitaria. Estarán listos para reaccionar ante cualquier requerimiento ciudadano. Estos mecanismos de comunicación posibilitan, dijo Pablo Rodríguez, director de operaciones de la policía, una respuesta más pronta de los servidores policiales. Cuando el personal ya observa ese mensaje, inmediatamente dice, acudo al lugar. Esto nos ayuda, en cierto modo, a prevenir cosas que podrían ser una complicación en la sociedad. Antes de que inicie el feriado, organícese en su barrio, en su condominio, en su conjunto. Que la unidad de todos sea el escudo de protección ante los malhechores. Javier Ceballos, Medios Públicos. Los 5 estudiantes ecuatorianos que fueron evacuados de la ciudad china de Wuhan, donde se originó la epidemia del coronavirus, ya se encuentran en Ucrania, donde después de pasar un estricto control médico, no presentaron ningún síntoma de la enfermedad respiratoria. Los compatriotas fueron trasladados a una casa de reposo para someterse a una cuarentena antes de retornar a Ecuador. Los 5 estudiantes ecuatorianos que fueron evacuados de Wuhan, China, donde se generó la epidemia del nuevo coronavirus, ya se encuentran en Ucrania. Después de pasar un estricto control médico, los compatriotas y otras 67 personas que fueron evacuadas de China no presentaron afectaciones respiratorias. Todos fueron trasladados a la Guardia Nacional de Ucrania en Poltava, donde cumplirán una cuarentena de 14 días antes de retornar a sus países de origen. El lugar al que fueron trasladados es un sanatorio. Un sanatorio significa un centro de reposo con todas las comodidades. Entonces ellos van a estar muy bien atendidos con regímenes de alimentación sanos, atender todas sus necesidades sin ningún problema. Un equipo especial enviado por la Cancillería ecuatoriana seguirá de cerca la cuarentena que cumplirán los ecuatorianos en Ucrania antes de retornar al país. El gobierno ecuatoriano ya tiene previsto una operación de acompañamiento consular en Ucrania. El retorno de los estudiantes a Ecuador se cumplirá de acuerdo a estrictas medidas sanitarias en aplicación a protocolos de la Organización Mundial de la Salud y del Estado ecuatoriano. Yo estoy seguro que los chicos
si no presentan ningún síntoma pueden incorporarse y de inmediato pues, a sus actividades normales. Respecto a los 3 ciudadanos que decidieron cumplir la cuarentena en Wuhan, China, el embajador Larrea señaló que se encuentran en buenas condiciones de salud. Obviamente, la embajada ecuatoriana de manera permanente monitorea su estado de salud para precautelar que tengan su alimentación de manera permanente, que estén nutridos, y además hemos enviado también unas mascarillas de estas N95 con guantes y vamos a enviar también unas gafas para que ellos que se encuentran en un estado de vulnerabilidad y que no pueden salir con facilidad de su residencia, puedan tener esta facilidad que es obligación del gobierno ecuatoriano. La Cancillería ecuatoriana, a través de la Embajada de Ecuador en China, mantiene contacto permanente con cerca de 1.500 compatriotas que radican en el país asiático. Hasta el momento no se reportan casos de ecuatorianos con contagio de coronavirus. Santiago Tello, Medios Públicos. Por su parte, las autoridades de Ucrania desplegaron policías y blindados en la localidad de Novi Sanjari, que acogerá a los 72 ucranianos y varios extranjeros, entre los que se encuentran los 5 ecuatorianos evacuados de Wuhan por la epidemia del nuevo coronavirus. Desde tempranas horas de este jueves, los habitantes protestaron contra la llegada de la aeronave y bloquearon la carretera principal para impedir la llegada de los evacuados, ya que temen la propagación de la enfermedad. La acción terminó en enfrentamientos entre manifestantes y la policía, que trataba de despejar el camino. En otras noticias, el Tribunal Supremo Electoral de Bolivia inhabilitó la candidatura del presidente Evo Morales, el Senado de Cochabamba y el ex canciller Diego Pari como candidato a primer Senado por Potosí. El presidente del organismo electoral, Salvador Romero, informó que las inhabilitaciones se dan por incumplir con el requisito de residencia permanente. No obstante, Luis Arce, candidato presidencial del MAS, sí está habilitado para las elecciones. El presidente de Argentina, Alberto Fernández, se mostró satisfecho de que el Fondo Monetario Internacional reconociera la posición de su gobierno, al considerar que la deuda externa es insostenible. Parecía que no teníamos nada, pero tenemos razón, y nos dieron la razón. Y por primera vez en la historia, el fondo promueve semejante reconocimiento. Y por primera vez en nuestra historia de argentinos, les dijimos, esta vez déjennos hacer el plan de salida a nosotros, y nos dijeron háganlo. Los ministros de Asuntos Exteriores del Grupo de Lima iniciaron este jueves en Ottawa una reunión para presionar que se realicen elecciones presidenciales y parlamentarias libres y justas en Venezuela, como salida a la crisis que afecta a este país. A la reunión de la capital de Canadá asistieron los ministros de los 15 miembros actuales del grupo, así como 2 países observadores, República Dominicana y Ecuador. Y es también la primera a la que asisten 2 nuevos miembros del grupo, Bolivia y Haití. Gracias por seguir con nosotros en Telediario Primera Emisión. Queremos contarles que personal capacitado, reformas a la legislación vigente y fortalecimiento de las capacidades de la institución es lo que autoridades de la policía aseguran que se requiere para evitar desmanes como los ocurridos durante las protestas de octubre de 2019. Evitar que las protestas y desmanes de octubre de 2019 se repitan es la intención de la Policía Nacional, pues reconocen que para esas fechas no estaban preparados para lo que iba a ocurrir. No nos habíamos preparado para eso. Jamás esperábamos que la protesta social termine incendiando la Contraloría y el 5º piso donde estaba la mayor documentación respecto de los casos de corrupción. No esperábamos. Daño a 11 estaciones petroleras, incendio a la Contraloría General del Estado, 94 cierres viales, 21 unidades de policía destruidas, secuestros, desabastecimiento de alimentos, combustible, gas y medicinas fueron las consecuencias de los desmanes. Tras lo ocurrido, la policía afirma que la institución ha tomado acciones y ahora están preparados para evitar que esto se repita. Y nos preocupa de sobremanera que estos eventos se vuelvan a repetir. Con la experiencia que ya tuvimos, ténganlo por seguro que como Policía Nacional tenemos la preparación necesaria como para prevenir. Para combatir este tipo de hechos es necesario personal capacitado. En este marco consideran importante el apoyo que recibirán de Estados Unidos tras los acuerdos alcanzados por el presidente Lenín Moreno. La capacitación y la creación de un centro de investigación criminal nos permitirá a nosotros mejorar nuestras capacidades.
Sin embargo, indican que a la par requieren de reformas a la normativa vigente. Nuestras instituciones necesitan un plan de carrera adecuado, con bienestar, que evite la cooptación del crimen organizado. Y para eso la ley de seguridad social de Fuerzas Armadas y de Policía son fundamentales. Una ley de inteligencia que permita hacer anticipación estratégica. Una ley que le dé competencias de seguridad integral como el control del tránsito a la Policía Nacional, una ley de decomisos anticipados, la ley de extinción de dominios que afecte la economía ilegal. Estas declaraciones se brindaron durante un simposio a propósito de los 82 años de profesionalización de la Policía Nacional, donde se mantuvo un minuto de silencio en honor al cabo Nilo David Guillén Palma, quien fue asesinado la noche de este 19 de febrero durante un operativo en Manabí. Nos lleva a tratar muchas veces de comprender cómo en un segundo el policía tiene que tomar estas decisiones en las cuales no le teme en ningún momento correr el riesgo de perder su vida. La ministra de Gobierno, María Paula Romo, lamentó el hecho en redes sociales e indicó que acompañará a la familia del cabo. El autor de los disparos ya fue capturado. Luis Alfredo Zúñiga, Medios Públicos. 7 de la mañana, 51 minutos. Una vez aprobada la Ley de Pesca y Acuacultura, los representantes del sector deberán presentar el marco legal aprobado a la Unión Europea para superar las sanciones impuestas por el control de la pesca ilegal. Una comitiva dirigida por el segundo mandatario, Otto Sonnenhösner, visitará Bruselas, en Bélgica, en los próximos días para solventar este tema. Aunque en abril se espera la llegada al país de la misión de Gemare de la Unión Europea, el ingeniero Bruno Leone, presidente de la Cámara Nacional de Pesquería, anunció que el comité de crisis creado a raíz de las protestas en octubre enviará a Bruselas una delegación ecuatoriana para presentar el plan de acción. El vicepresidente de la República, el ministro Ontaneda, y acompañado por nosotros, del sector privado, para ir a entregar la ley aprobada, llevar el plan de acción, la partida presupuestaria y todo el trabajo. Ellos dicen, ya no puede haber conversación. Ahorita lo que toca es que ustedes entreguen el plan de acción. Con una cooperación del PNUD, del Programa de las Naciones Unidas, ya se contrató a un estudio jurídico que ya está paralelamente trabajando en los reglamentos. De los 25 países pesqueros más fuertes en el mundo, Ecuador ocupa el puesto 23 y debe cumplir las exigencias de la Unión Europea, que busca erradicar la pesca ilegal. Que tenga un marco jurídico adecuado, que se tenga un régimen sancionatorio en contra de la pesca ilegal no reglamentada. Hay multas muy severas que van del orden de 1.500 salarios básicos, o sea, 1.500 salarios básicos por $400 de salario básico, estamos hablando de multas de hasta $600.000. Y en algunos casos de múltiplos de 3 y 5 si hay reincidencia y cosas así. Entonces, eso es una parte importante. Entre los puntos más importantes que se destacan en la normativa están la importancia de contar con una institucionalidad, el control de pesca importada, la trazabilidad para su proceso y exportación y las investigaciones científicas que garantizan la sustentabilidad y sostenibilidad como pilares de la soberanía alimentaria. Producto de ese crucero de investigación es que se definen los periodos de las vedas y los tiempos. Eso ha sido importante. Por ejemplo, la pesca de los picudos, hablando de la pesca deportiva, está buenísima. ¿Qué quiere decir eso? Que los peces adultos tienen carnada para comer, tienen estos pescados pequeños. Entonces, ellos dicen, hace años no teníamos esa pesca. Quiere decir que las medidas están dando resultados. Mariuxi Buenaño, Medios Públicos. Noticias internacionales. En México, la tía de uno de los asesinos de la niña Fátima Cecilia fue quien los entregó a la policía luego de que ellos les contara todo lo que hicieron con la menor. Irma Reyes, tía de Mario N., uno de los presuntos responsables detenidos en el municipio Isidro Favela, Estado de México, por el asesinato de la pequeña Fátima, contó a varios medios locales cómo fue que se dio cuenta de que su sobrino habría cometido el crimen. Porque yo las vi en la tele
Y bajé, le dije, díganme qué pendejada hicieron. Pero se quedaron así viendo y dije, sí fueron ustedes, ¿verdad? Sí fueron, le dije, los espero arriba porque estaban los niños. Ya cuando subieron, le dije, ¿quién de los dos fue? ¿Quién de los dos fue? Y ya fue cuando él dijo, ella, y ella fue cuando me dijo, no, pero él la agarró. Además indicó que los detenidos le contaron el motivo del crimen. Él fue el que me dijo que yo le llevara a la niña, dice, porque me dijo que quería un regalito. Dije, ¿cómo un regalito? Sí, dijo que si no era no le llevaba yo a una niña de 7 años, chiquita, iba a agarrar a una de mis, Pero como la niña lloraba mucho, decidimos matarla, dice. Decidimos matarla y él agarró y yo la ahorqué, pero él acabó de matarla. Dije, qué barbaridad. Y luego, ¿qué pasó? Me dijo, no, dice, nos espantamos mucho. Tras escuchar sus relatos, alertó a las autoridades y para evitar que escaparan, los entretuvo mientras llegaba la policía. Una vez detenidos y ya frente a las autoridades, Gladys Giovanna aseguró que por temor se llevó a Fátima, pues recordó que su familia no le prestaba mucha atención. Gladys Giovanna y Mario Alberto, presuntos asesinos de Fátima, están en el municipio Atizapán, Estado de México, por el delito de cohecho, pues ofrecieron dinero a los policías para no ser detenidos. Por estos hechos, conforme lo indica el nuevo sistema de justicia, los imputados podrían permanecer en aquel lugar hasta 48 horas a partir de su detención. En ese lapso, la Fiscalía Capitalina tendrá que judicializar el caso y un juez debe emitir las órdenes de aprehensión por el plagio y femicidio de Fátima. Fernanda de la Bastida, Medios Públicos. El presidente de Argentina, Alberto Fernández, se mostró satisfecho de que el Fondo Monetario Internacional reconociera la posición de su gobierno al considerar que la deuda externa es insostenible. Parecía que no teníamos nada, pero tenemos razón. Y nos dieron la razón. Y por primera vez en la historia, el fondo promueve semejante reconocimiento. Y por primera vez en nuestra historia de argentinos, les dijimos, esta vez déjennos hacer el plan de salida a nosotros, y nos dijeron háganlo. Los ministros de Asuntos Exteriores del Grupo de Lima iniciaron este jueves en Ottawa, Canadá, una reunión para presionar que se realicen elecciones presidenciales y parlamentarias libres y justas en Venezuela, como salida a la crisis que afecta al país. A la reunión en la capital canadiense asistieron los ministros de los 15 miembros actuales del grupo, así como 2 países observadores, República Dominicana y Ecuador. Y es que también la primera a la que asisten 2 nuevos miembros del grupo, Bolivia y Haití. Regresamos a temas nacionales. Desde este jueves son retenidos los vehículos que circulen sin placas en Guayaquil, Durán y San Borondón. Preste atención. Los operativos están a cargo de la policía y la autoridad de tránsito municipal por el alto número de delitos cometidos en autos y motos que no portaban la respectiva identificación. Actualmente, una ordenanza municipal establece la sanción de $400 de multa a los propietarios y 7 días de retención de los vehículos que no porten placas, la misma que es impuesta por los agentes civiles de tránsito. Sin embargo, la policía también participará en los controles para verificar que las unidades no estén reportadas como robadas y que los conductores y pasajeros no cuenten con órdenes de captura. Constitucionalmente nosotros podemos detener ese vehículo, proceder a un registro, averiguar los detalles y los antecedentes del conductor de ese vehículo, determinar la legalidad de la circulación de ese vehículo a través de su matrícula. Asimismo, se realizará un registro para verificar que no existan armas o alcaloides, en caso de no presentarse alguna novedad, y si no se justifica el hecho de circular sin la identificación de los vehículos. La ATM procederá conforme a la normativa. Las motos que por obra circunstancia se les han perdido las placas o la han dejado que andan con un documento, eso no tiene ya aquí validez. Tienen que buscar el mecanismo de tener las placas de identificación. Las concesionarias han llegado a un acuerdo con los propietarios, el vehículo nuevo le entregan una placa provisional, que es esta, para que salga al momento el vehículo nuevo de la concesionaria a circular. Este es para un tipo de vehículo de 4 llantas o más en adelante. Y para las motocicletas, este tipo de placas. Los operativos también abarcarán los locales de comercialización, ya que están obligados a entregar las placas a los compradores. El local comercial o la concesionaria que no cumpla con esto, la misma ordenanza establece sanción
de 3 salarios básicos unificados y la clausura de 3 días. La medida será permanente en vista del alto número de vehículos sin la respectiva identificación que han sido utilizados en hechos delictivos. Alfonso Reyes, Cruzati, Medios Públicos. 8 de la mañana en punto, estamos ya cerrando Telediario Primera Impresión. Gracias a todos por acompañarnos. Recordarles que el día de mañana, sábado, Ecuador TV y los medios públicos transmitirán el desfile que se llevará a cabo en la Tribuna del Sur, aquí en la ciudad de Quito, con motivo del programa de Carnaval 2020. No lo olviden, mañana desde las 3 de la tarde, transmisión especial de Ecuador TV y medios públicos del desfile que habrá en la Tribuna del Sur. Que tengan un buen feriado conmigo hasta el miércoles.